Bueno, pero vamos a la escala de temperatura. La escala de temperatura, hay dos tipos de escalas. Las escalas que se utilizan en la vida diaria, que son las temperaturas que se utilizan en los reportes meteorológicos, cuando se da el clima y demás, que son las escalas relativas. ¿Por qué se llaman relativas estas escalas? Porque generalmente utilizan como referencia algún elemento, por eso son relativas. La escala Celsius, que es la más conocida, mal llamada grados centígrados, todavía se escucha la persona que dice, hacen 18 grados centígrados de temperatura. Mal, mal, mal. Hacen 18 grados Celsius. Centígrado no se dice más, se dice Celsius. La escala Celsius es la escala más habitual. Como ustedes ya saben, ya deben saber, 0 grados Celsius es la temperatura de fusión del hielo. El hielo se funde y se pasa al estado líquido, agua líquida, a los 0 grados. Y si la sigo calentando el agua caliente, la caliento más, la caliento más, la caliento más, llega al hervor. Acá tengo las 4 escalas más comunes, ¿cierto? Las escalas relativas son la escala Celsius, que es esta, o centígrada, se le llama 0 al punto de fusión del hielo y 100 al punto de ebullición del agua. Entonces vos tenés, obviamente debajo del 0 lo tenés a presión atmosférica normal. Guarda porque la presión de la atmósfera puede cambiar los puntos de ebullición y de lugar, los puntos de ebullición y de fusión. Pero bueno, a la presión atmosférica normal, a 0 grados centígrados, se funde y pasa al estado líquido. Entonces acá tenés el agua en estado sólido, acá, de 0 para abajo, sólido. Acá tenés el agua en estado líquido, de 0 a 100, y después tenés el agua en estado gaseoso, a más de 100, ¿cierto? Grados Celsius. A la presión atmosférica normal, vuelvo a repetir. Bueno, entonces ahí tenés, por ejemplo, 15 grados o 20 grados. Ahí tenés la escala, el termómetro que subió ahí, etcétera, hasta ese punto. Esa es la escala Celsius. Se subdivide en 100 partes iguales, o sea, esa distancia que hay entre el punto de fusión y el punto de ebullición la divido en 100 divisiones iguales, y por eso se llama centígrada, se llamaba anteriormente, bueno, y se conoce como grados Celsius. Y los ingleses, y también los países de la órbita británica, del Commonwealth, Australia, creo, Estados Unidos, no sé si alguno más, algunos países de la órbita británica utilizan los Fahrenheit, que es esta escala, para medir la temperatura habitual, normalmente la temperatura ambiente y demás, y los grados Fahrenheit también es una escala relativa, la escala Fahrenheit, pero no utiliza al agua, sino utiliza una mezcla en partes iguales de referencia entre agua y cloruro de amonio. Bueno, no viene al caso, pero el cloruro de amonio mezclado en partes iguales con el agua, yo me lo imagino así, hace las veces de anticongelante. No sé si ustedes saben, pero el anticongelante antes se usaba bastante y ahora debe estar incorporado en los autos, pero el anticongelante es un aditivo que se le agrega al agua del radiador, del motor, porque el agua del radiador es el que trabaja en el sistema de refrigeración del motor. O sea, el motor se calienta mucho y necesita que haya agua evacuando el calor del motor y tirándolo para afuera. Hay unos ventiladores y unos radiadores que te van expulsando al ambiente el exceso de calor del motor. Y entonces cuando vos tenés ese anticongelante agregado al agua, lo que hace es que baje el punto de fusión del hielo o de solidificación del agua, ¿o no? Porque vos necesitas que el agua en los días muy fríos no se te congele. Después voy a hablar de eso porque todo al mismo tiempo no puede ser. No se te congele. Entonces, para evitar que se congele el agua, está eso. Entonces, en definitiva, bueno, el 0 Fahrenheit tendrá que ver con el punto de congelación de esa mezcla, no importa, no importa, pero no se ve mucho esto, ¿no? Pero el 0 Fahrenheit está más abajo del 0 Celsius, está más abajo, porque utilizan no el agua como la escala Celsius, sino agua con cloruro de amonio, y el cloruro de amonio es un anticongelante y te baja el punto de congelación del agua. Fusión del hielo, si lo ves como el hielo que se funde se transforma en líquido, o congelamiento del agua, que el agua se te congela y se te pasa sólido, lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, ese punto te baja. Y eso se llama 0 grados Fahrenheit. Y después no sé. Pero porque no aparece en los libros, ¿eh? No aparece tanto detalle en los libros. Porque fue en Fahrenheit, se puso a hacer unos experimentos y qué sé yo, y después al final se define así, la escala. El 32 Fahrenheit
se hace equivalente al 0 grados Celsius. Se toma como por decreto eso, más allá de la mezcla de agua, de cloruro de amonio, la temperatura en que hierve el cloruro de amonio, que no sé a qué temperatura hierve en la mezcla con el agua. No sé. Eso no sé, no lo vi en ningún libro. Lo que se ha dicho al final es que a 32 Fahrenheit se lo hace igual a 0 grados Celsius, y después la escala Celsius tiene 100 divisiones y pasa de 0 a 100, obviamente, ¿no? En cambio, la escala Fahrenheit tiene 180 divisiones. Al pasar toda la fase líquida del agua, desde el punto de fusión del hielo, porque ya olvidémonos de la mezcla de cloruro de amonio. Ahora estoy poniéndole este termometrito al agua, el mismo del otro termómetro, por eso los termómetros están todos al mismo nivel, ¿ven? O sea, estoy como poniéndolo todo en una misma cubeta. Yo pensaba que había dibujado la cubeta, pero no dibujé la cubeta. Bueno, acá vamos a suponer que hay una gran cubeta con agua. Y están todos los termómetros midiendo la misma temperatura en la misma agua. ¿Ven que todas llegan al mismo nivel o no? Luego va a estar la gracia o la ciencia de cómo vamos a graduar las distintas escalas de temperaturas. Pero si los termómetros son iguales, y bueno, el mercurio se eleva al mismo nivel en todos los termómetros. Bueno, 0 grados Celsius se corresponde a 32 grados Fahrenheit. Después hay 100 divisiones y pasa a 100 grados Celsius. Bueno, acá hay 180 divisiones y pasa de 32 a 212, porque si haces 32 más 180 grados Fahrenheit, va a dar 212 Fahrenheit. Entonces, a 32 grados Fahrenheit se congela el agua o se funde el hielo, y a 212 Fahrenheit ebulle el agua, ebulliciona, hierve el agua. No voy a decir evapora, porque evaporación hay a cualquier temperatura, hay una parte que se evapora. No quiero meterme ahora en ese tema, pero ebulle. Ebulle significa que todo el volumen de agua del recipiente está pasando una parte de su masa al estado gaseoso, por eso burbujea, ¿o no? Cuando no burbujea puedo ver solamente como que sale un humito sobre la superficie, y ahí son solamente las moléculas que están en la superficie las que se van evaporando. Eso también ocurre a temperatura ambiente, o sea, vos tenés los embalses, y los embalses está calculado. Los embalses grandes, vos decís el Niwil, no sé, el espejo de agua, el Potrerillo, te dice, bueno, se pierde agua por evaporación, se pierde, porque a temperatura ambiente normal se va evaporando, y bueno, se va yendo el agua para las nubes, ¿o no? Que muchos decían, no, que los embalses provocan el cambio climático. Los embalses no provocan el cambio climático porque no tienen escala para provocar el cambio climático, pero el embalse es mucha masa de agua que, por supuesto, no hierve, pero que se va evaporando de a poquito. Olvidémonos de la evaporación. Acá hablamos de ebullición. Ebullición, o sea, ya todo el volumen de la masa empieza a pasar al estado gaseoso, y por eso se ven las típicas burbujas del agua que hierve. Así que ahí lo tenemos a Fahrenheit y a los norteamericanos y a los ingleses midiendo la temperatura en una escala incómoda para nosotros, no tan fácil de hacer traspaso. Ahora vamos a ver cómo se hacen los traspasos de una escala a la otra, pero esas son las escalas de temperatura relativas, que son las que se utilizan, como estamos diciendo, no en las fórmulas propiamente de la física, sino más bien en la vida cotidiana. La escala Celsius y la escala Fahrenheit.